Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado es una falta contra la razón, contra nuestra inteligencia, contra nuestro entendimiento, una falta contra la verdad, una falta contra la conciencia recta, es decir, nuestra conciencia se deforma, impide reconocer la verdad y es una falta al amor verdadero para con Dios, para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Como dice San Agustín, es una palabra, un acto o un deseo contrario a la ley eterna. El pecado es una ofensa a Dios, como dice el Salmo 51, 50, según la numeración, que en este tiempo de Cuaresma y en los viernes a lo largo del año, una y otra vez se nos recuerda: he pecado contra el cielo y contra ti. Cometí la maldad que aborreces. El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Como el primer pecado es una desobediencia, es una rebelión contra Dios, por el deseo de hacernos como dioses, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. El pecado es así: amarnos a nosotros mismos hasta el desprecio de Dios, como también nos dice San Agustín en la Ciudad de Dios. Por esta exaltación orgullosa de sí, el pecado es diametralmente opuesto a la obediencia de Jesús, que realiza la salvación. Jesús obediente, obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Es decir, cura nuestras desobediencias en su entrega. Hace lo que las criaturas humanas, heridas por el pecado, no podíamos hacer y nos reconcilia con la comunidad de amor infinito, que es la unidad perfecta en ese diálogo de amor de las tres personas divinas, a las que somos incorporados como hijos de Dios. No como miembros, sino como por participación, parte de la familia divina, hijos por adopción. Y es en la pasión en la que la misericordia de Cristo vencerá, donde el pecado manifiesta mejor su violencia y su multiplicidad. Y eso lo vamos a ver en la lectura de la Pasión, el Domingo de Ramos de la Pasión del Señor, y también el Viernes Santo, como todos los años. Este año en San Mateo, el Domingo de Ramos, y como todos los años, el viernes en la versión de San Juan. Y entonces, la incredulidad, rechazo y burlas por parte de los jefes del pueblo, la debilidad de Pilato, la crueldad de los soldados, la traición de Judas, las negaciones de Pedro, el abandono de los discípulos. Todo eso son, diríamos, manifestaciones del pecado, que se siguen cometiendo, por supuesto, a través de las generaciones y en cada una de las personas, también en nosotros. Sin embargo, es también la hora de las tinieblas y del príncipe de este mundo. Es la hora del sacrificio de Cristo, que convierte secretamente su corazón traspasado en la fuente de la que brotará inagotable el perdón de nuestros pecados, que se nos comunica a través de los sacramentos. Y entonces, igual que la samaritana, nosotros tenemos que acudir una y otra vez a esa fuente, hasta que broten de nosotros torrentes de agua viva. Hay una serie de pecados, toda una taxonomía, diríamos, de los pecados, que están recogidas en la Sagrada Escritura. San Pablo tiene una enumeración en la carta a los Gálatas, hay otras en Romanos, en Efesios, en la primera de Timoteo, en la segunda de Timoteo, y de alguna forma tiene entonces el pecado distintas manifestaciones en distintas personas, en distintos momentos, en distintas circunstancias. Y en un sujeto
tanto ya desde su perspectiva moral o según las virtudes que se oponen por exceso o por defecto, o según los mandamientos que quebrantan, pues nos puede ayudar para examinarnos, o se le puede agrupar también según que se refieran a Dios, al prójimo, a sí mismo, o se le puede dividir en pecados espirituales o carnales, o también en pecados de pensamiento, palabra, acción o omisión. Pero siempre la raíz del pecado está en el corazón del hombre, en nuestro corazón, en su libre voluntad según la enseñanza del Señor. De dentro del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, etcétera, como está recogido en Mateo 15. En el corazón reside también simultáneamente la caridad, principio de las obras buenas y puras, a las que hiere, a las que ofende el pecado. La Iglesia a lo largo de los años enseña que hay pecados según su gravedad, pecados llamados mortales o veniales, pero sean veniales o mortales ambos, son pecados que son ofensas contra Dios, contra nosotros mismos, contra otras criaturas humanas, contra la creación entera. Son una rebelión contra Dios, con mayor o menor conciencia. El pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre, es una infracción grave de la ley de Dios, aparta al hombre de Dios, que es su fin último, y su bienaventuranza, la fuente de la felicidad, prefiriendo un bien inferior. El pecado venial de otro lado, subsiste de alguna manera la caridad, aunque la ofende, la hiere, la debilita, la hace una estrategia muchas veces de manipulación y en realidad deja de ser una verdadera caridad. Refuerza más el amor humano. El pecado mortal que ataca en nosotros el principio vital, que es la caridad, necesita una nueva iniciativa de la misericordia de Dios y una conversión de corazón que se realiza ordinariamente, nacer de nuevo, en el marco del sacramento de la reconciliación. Nosotros vamos al sacramento de la confesión de la reconciliación, a nacer de nuevo y a ser purificados de todas estas, diríamos, tibiezas que poco a poco nos van a llevar al pecado mortal. Cuando la voluntad se dirige a una cosa de suyo contraria a la caridad por la que estamos ordenados al fin último, el pecado por su objeto mismo tiene causa para ser mortal, en contra del amor de Dios, como la blasfemia, el perjurio, o contra el amor al prójimo, el homicidio, el adulterio, según lo que nos enseña el Señor en el Sermón de la Montaña. Y en cuanto la voluntad del pecador se dirige a veces a una cosa que contiene en sí un desorden, pero que sin embargo no es contraria de manera directa al amor de Dios, agregamos, y del prójimo, como una palabra ociosa, una risa superflua, tales pecados se llaman veniales. Eso lo enseña Santo Tomás en su Suma Teológica. Para que un pecado sea mortal se requiere 3 condiciones. Tiene una materia grave, además se tiene pleno conocimiento y pleno consentimiento, deliberado, libremente. Nadie nos obliga, nosotros decidimos y elegimos hacerlo. La materia grave es precisada principalmente en los 10 mandamientos, según lo que dice el Señor al joven rico, la segunda parte de la ley, pero también en la primera parte de la ley. Los 3 primeros mandamientos, el amor a Dios. La gravedad del pecado es mayor o menor. Un asesinato es más grave que un robo. Un robo de menor cuantía es más leve que un robo de mayor cuantía. Pero la cualidad de las personas lesionadas cuenta también. Y entonces, si es que el atentado es contra los padres, y sobre todo hay que tener presente que todo pecado es contra Dios.
El pecado mortal requiere plena conciencia y entero consentimiento, presupone el conocimiento del carácter pecaminoso del acto de rebelión contra la ley de Dios. Es un consentimiento deliberado, una elección personal. La ignorancia vencible, el endurecimiento de corazón, no disminuyen, sino aumentan el carácter voluntario del pecado. Es distinto a la ignorancia invencible. La ignorancia involuntaria o invencible puede disminuir y aún puede expulsar la falta, pero supone que nadie ignora los principios de la ley moral que son ley natural. Están inscritos en la conciencia de todo hombre. Los impulsos de la sensibilidad, las pasiones pueden igualmente reducir el carácter voluntario y libre de la falta, lo mismo que las presiones exteriores o los trastornos patológicos. El pecado más grave es el que se comete por malicia, por elección deliberada del mal. El pecado mortal es una posibilidad radical de la libertad humana. Podemos rechazar a Dios, como lo es también el amor, que es la elección a Dios. Sin embargo, aunque podamos nosotros identificar y juzgar los actos, nosotros no podemos juzgar a las personas. El juicio sobre las personas debemos confiarlo a la justicia y a la misericordia de Dios. La Iglesia no juzga a las personas, juzgamos los actos de las personas para ayudarlos a que los dejen de cometer. El juicio sobre las personas está reservado a Dios. Se comete un pecado venial cuando no se observa en una materia leve la medida prescrita por la ley moral, o cuando se desobedece a la ley moral en materia grave, pero sin pleno consentimiento, sin pleno conocimiento. El pecado venial debilita la caridad, produce la tibieza, entraña un afecto desordenado de bienes creados, impide el progreso del alma en el ejercicio de las virtudes y la práctica del bien moral. El hombre, mientras permanece en la carne, no puede evitar todo pecado, al menos los pecados leves. Pero estos pecados que llamamos leves, no los consideramos poca cosa. Si los tiene por tales, cuando los pesa, los sopesa, los examinas, tiembla cuando los cuentas. Este es un fragmento de San Agustín también. Todo pecado y blasfemia será perdonado. Este es el llamado pecado contra el Espíritu Santo. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdonará. Está referida en los tres sinópticos con ciertas variantes. Justamente es el pasaje que hemos contemplado el día de hoy, en el fragmento, en la versión de Mateo, en el capítulo 2. No hay límites a la misericordia de Dios, pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento, no se quiere arrepentir, rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Esta es nuevamente la encíclica del Papa San Juan Pablo II, Dominus et Vivificantes, sobre el Espíritu Santo, donde tiene toda una sección donde habla específicamente del pecado contra el Espíritu Santo.